Buenas tardes, Yali, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Yali. De todas maneras, vamos a dar inicio a la sección sincrónica y pues los demás compañeros que vayan ingresando, pues se les va dando el acceso. Entonces, bueno, entonces continuamos con la segunda sección sincrónica de el programa de formación, redes y seguridad programado para hoy 14. Eh, Primero que todo vamos a hacer como un pequeño recorderis de las actividades planteadas para la primera actividad de aprendizaje, actividades 1, y luego pues pasamos a revisar los de la actividad 2 y a entrar en detalles con respecto a las temáticas y a las actividades que se deben desarrollar. Entonces, en la primera semana se inició la actividad de aprendizaje 1. En esa primera actividad de aprendizaje pues se cuenta con en la plataforma con el material de formación, con los enlaces para las entregas de las evidencias y con la guía de aprendizaje. La primera recomendación, revisar el material de formación. El tema principal de la semana pasada era fundamentos básicos de los conceptos de redes y seguridad. En base a eso, pues se contaba con un material de formación en las dos versiones, tanto la versión descargable como la versión interactiva. En la versión interactiva, pues acá tenemos en la parte superior izquierda un menú donde nos recalcan los principales temas. Entonces hay una introducción, hay algunas generalidades, hay un modelo de referencia, modelo ISO, y hay unas tecnologías, en este caso tecnología Wi-Fi, y por último, como cuarto tema, la parte de seguridad. Entonces, para dar inicio, empezarían por las generalidades y irían avanzando en el proceso. Pues como es interactivo, el, la misma presentación pues les va dando la opción de mostrando iconos o enlaces donde se debe de dirigir para poder continuar con la con la con el material de formación. Entonces digamos que inicialmente pues aquí dice generalidades más, o si quieren avanzar al siguiente tema aquí con la flecha hacia adelante. Entonces es algo intuitivo la navegación en este material de desarrollo interactivo. Como tema principal se tenían los fundamentos básicos de los conceptos de redes y seguridad. Se hablaba en ese material de redes de información, lo que eran la definición, la clasificación, la topología. Los que ya desarrollaron la primera actividad pues ya pudieron darse cuenta que en la clasificación de las redes tenemos por varios tipos. Digamos, una de las clasificaciones que podemos hacer es de acuerdo al medio donde se transmite, si es cableado o no cableado, de acuerdo a la cobertura. Hay varios tipos de redes, por ejemplo redes PAN, LAN, MAN, WAN. Esas son, cada una tiene sus propias características. Si es de acuerdo al servicio que presenta, pues tenemos redes de televisión, redes de ASL, que es de servicios integrados, ya sea telefonía o internet. Tenemos varios tipos de redes de acuerdo a las clasificaciones, entonces a esas clasificaciones que podemos observar. Si es por tecnologías inalámbricas también tenemos varios tipos, entonces ahí tenemos digamos que bastante información. De pronto en la plataforma no se contaba con ninguna con toda esa información, pero sí es bueno que de pronto tener en cuenta esas clasificaciones. También dentro de las clasificaciones lo tenemos por topología, que es como la forma como están distribuidos los nodos o los diferentes equipos dentro de una red. Entonces de esas topologías pues la mayoría habló de ellas, era en anillo, doble anillo, en estrella, convexa, totalmente convexa. Bueno, todos esos eran los diferentes tipos de redes o clasificación de las redes que podemos encontrar. Se hablaba del modelo OSI,
Bueno, este modelo prácticamente la ISO define un modelo, ¿cierto? Eh, Ese modelo se mantiene para cualquier comunicación y prácticamente está constituido de algunos estándares o algunas normas que nos rigen. Se habla por lo menos del modelo de referencia OSIS, del modelo TCP/IP. Cada uno pues contiene algunas características, ventajas, desventajas. Bueno, lo importante de estos modelos es que nos ayudan a identificar cómo es el proceso de comunicación entre los diferentes equipos. Yo les comentaba que este modelo OSI pues es algo bastante extenso, ¿cierto? Términos que podemos encontrar libros tras libros con diferente temática, pero siempre enfocado a los diferentes niveles del modelo OSI. Entonces es un tema bastante extenso. Tenemos tecnologías inalámbricas, ahí ya tenemos la Wi-Fi, que está estandarizado bajo la norma o el estándar IEEE 802.11. Encontramos diferentes versiones, la 802.11, la A, la B, la G, la N, la C, la D. Cada una tiene sus características dependiendo de su ancho de banda, de la frecuencia que utiliza para la transmisión y cuál es la tasa característica de enviar información en cada una de estas. Entonces pues tenemos desde las primeras tecnologías, la A que tenía anchos de bandas de 2-4 megabits, a pasar la B, la G, a la N, la C, que ya hablamos de gigabits, que ese es como una característica de qué tanta información logra enviarse por el canal que se utiliza. Y con respecto pues a la seguridad de redes informáticas, también se recalca en ese documento. Dentro de las redes nosotros tenemos que tener muchas políticas de seguridad, protocolos de seguridad, revisarlos, mirar cuáles son las posibles amenazas que atentan a lo más valioso de cualquier, ya sea a nivel personal, la información, ya sea sus archivos, sus fotos, sus videos, o a nivel de la empresa, que es lo más valioso, la información, ya sea de los clientes, cuentas bancarias de la empresa. Entonces toda esa información hay que tratar de implementar esas medidas de seguridad o esas políticas o protocolos de seguridad, partiendo desde el mismo usuario, la manipulación de la información del usuario y las políticas de seguridad en los diferentes equipos, partiendo desde que ingresa a la empresa la información, ya sea con un firewall o ya sea diferentes técnicas en un router, en un switch, cualquier dispositivo en el mismo equipo, en el mismo host, implementar técnicas de seguridad o protocolos de seguridad que nos ayuden a minimizar, ¿no? Por más que tratemos siempre de minimizar, pues siempre vamos a estar presentes ante las vulnerabilidades que tiene el mismo sistema, la misma tecnología, o ante los ataques que encontramos con diferentes personas que se encargan de hacer eso. Entonces pues más conocido como los hackers, ¿no? Entonces de esa parte de seguridad se enfocaría, digamos, muchas de las políticas de seguridad que se deben de implementar a nivel personal y a nivel de empresa. Entonces si lo miramos del nivel de empresas, ya miraremos el ingreso de usuarios, tanto en físico como a los equipos, si es por contraseña, si para poder ingresar a las instalaciones se utiliza algún sistema biométrico. Bueno, tanta cantidad de políticas que se pueden considerar en esta parte. Ese era como el tema fundamentales de la semana pasada, acerca de lo que son los fundamentos básicos en cada una de estas. Teníamos como actividades para entregar el cuadro comparativo, donde se reconocían las topologías de la red, y cada una pues tendrían que mirar sus características, y entre esas características pues revisar las características de seguridad que presentaba en cada una de esas elección de los 5 redes que hacían, y pues plantear los protocolos a desarrollar dentro de los procesos de seguridad informática. La fecha de inicio estaría del 5 al 9, y pues les recordamos que después del 9 tomas serían habilitados los enlaces.
Para poder revisar las actividades siempre se les recomienda revisar la guía de aprendizaje. Ahí lo más detallado posible para poder determinar qué es la actividad que se desarrolla y qué evidencias es lo que deben de enviar. ¿Listo? Entonces consultar siempre de cada actividad de aprendizaje la guía de aprendizaje. Dentro de esas pues se les solicitaba que escogieran 5 tipos de redes de información, pues de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, consultaron, investigaron, de cada una determinar las características y también las características de seguridad. Entonces, si lo hacían por topología en anillo, por ejemplo, cómo es la seguridad en esa red, ya que ahí hay un toque, ese toque pues lo transmite quien tenga el toque. De todas maneras, ahí por cada una difiere la seguridad, entonces tener presente esa parte del cuadro, elaborar ese cuadro comparativo entre los diferentes tipos de redes. Y la otra actividad era desarrollar un protocolo pues en el cual ustedes debían de contemplar como mínimo 10 estrategias para proteger la información en la empresa. Recuerden que esto es como enfocado a la parte de la empresa, pero de las mismas estrategias que ustedes apliquen en la empresa las pueden considerar a nivel personal para proteger su información. La información pues comúnmente lo que utilizamos actualmente es los equipos celulares, entonces cómo protegemos también esa información. Para esta actividad se les solicita la caracterización de la empresa, pues del nombre de la empresa, los productos o servicios que comercializa, los equipos de informática que manejan por área, si se manejan diferentes routers, switches, como HOTS, firewall, bueno, todos esos equipos se podían considerar ahí. También tenemos la necesidad del manejo y almacenamiento de información en la caracterización de la empresa y elegir pues algún tipo de red según pues su criterio que debería tener descritas en esa. Y por favor, el que tenga el micrófono abierto, le solicito. Bueno, gracias. Y pues tenían que escribir el protocolo pues en el cual deben de contemplar lo que ya hemos dicho inicialmente, las 10 estrategias que lo implementarían para proteger la información tanto en los equipos, en los usuarios, en el ingreso de los mismos usuarios que están laborando como los que podrían ingresar a revisar información de ahí. Entonces eso sería para poder enviar el cuadro comparativo por contenido del curso. Encontramos un enlace que dice evidencia de cuadro comparativo y acá pues seleccionarán la correspondiente enlace donde dice ver evidencia. Luego encontraríamos para el protocolo, entonces estamos recalcando los enlaces para poder enviar esas dos evidencias. Aquí teníamos las fechas de entrega que era hasta el 9 de octubre a las 23 horas o el mismo 9 de septiembre a las 23 horas, casi a las 24, o el mismo 10 de octubre a las horas 000. ¿Listo? Cuadro comparativo y el protocolo de seguridad informática. Esas eran las dos actividades para la semana anterior. ¿Listo? Eso era como el recuento de lo que se les solicitaba. Los que no han hecho ninguna de estas dos actividades, pues los invito. Prácticamente son dos actividades muy sencillas que los ayuda a ir contextualizando pues en este proceso de seguridad en la parte de redes. ¿Listo? Bueno, el de contenido del curso siempre lo encontramos en el enlace por acá, pero ahí se recalca que tenemos otros enlaces de vital importancia que no deben de estar como en constante consulta, digamos la parte de anuncios, si hay alguna publicación de anuncios y todo eso, contenido del curso, foros, evidencias, la parte de evaluaciones, calificaciones, que son como los enlaces de gran relevancia para ustedes. Con eso pues terminaríamos las actividades de la semana 1. Ustedes todavía no se les ha publicado el estado de calificaciones, pero para mañana posiblemente, si logro hoy, si no para mañana, se publica. Digamos, para la semana 1 tenemos, ¿sí, no?, el cuadro comparativo y el protocolo a desarrollar políticas de seguridad, ¿cierto?
Si ustedes entregan estas dos actividades, ¿cierto? Si las entregan y a la hora de calificarlas supera los 70 puntos, les va a aparecer una A en cada una. Si ustedes cumplen esta actividad del cuadro comparativo, y A, el protocolo, el RAP, que es el resultado de aprendizaje 1, va a estar aprobado también. Si en algún caso entregan, digamos, el cuadro comparativo, pero no han entregado el protocolo, no se les va a reflejar el RAP 1 en aprobado. Entonces, lo importante es que el RAP esté aprobado, ¿cierto? Y para aprobar el RAP deben de entregar las dos actividades. Si hay alguna actividad que no cumple con lo solicitado, ¿en qué casos no cumple con lo solicitado? Bueno, que no hicieron acá las correspondientes caracterización de la empresa y no desarrollaron ninguno de los 10 protocolos de seguridad que deben de implementar para poder proteger la información. Entonces no lo hicieron, entonces les aparece una D. Significa que no está aprobado y tienen que hacer los ajustes correspondientes en el audio que se les está dejando. Entonces, hasta que no tengan los dos actividades en A, no va a poder ver reflejado el A acá en el índice de resultado de aprendizaje. Eso es como para que traten de interpretar rápidamente las actividades de esta primera semana. En la segunda semana pues van a aparecer otras dos, y lo mismo, si aprueban las dos actividades de aprendizaje, van a aprobar el RAP 2. Tenemos un resultado de aprendizaje por cada semana, o sea que en total van a ser 4 resultados de aprendizaje. Eso sería con respecto a está por publicarle. Para la semana 2, bueno, recomendaciones: leer el material de formación en las dos versiones. Aquí ya tenemos disponible la actividad 2, ¿cierto? Si ya ustedes observaron, ya nos aparece actividad 1 y actividad 2, que es una por semana. En cada semana revisar el material, ya se han descargado la versión multimedia. Las actividades para esta semana, ¿cuáles son? Entonces, hay un mapa de cajas donde deben identificar los ataques más comunes a una red informática, y un plegable donde deben determinar las políticas de protección contra ataques informáticos. Esas ahorita de tal manera revisamos qué debe contener cada una de esas según lo que está estructurado en la guía de aprendizaje. El segundo resultado de aprendizaje pues sería el que se aprueba una vez se entreguen estas dos y queden aprobadas, ¿no? Estas dos actividades. Fecha de inicio del 10 al 16, no sin antes aclarar que después del 16 van a quedar de tal manera los enlaces disponibles para que hagan sus entregas, si sean con entregas tardías. ¿Listo? Esas serían las dos actividades. Vamos a tratar de revisar la guía de aprendizaje, a ver en qué consiste ese mapa de cajas y ese plegable. Listo. Para el mapa de cajas, ¿qué tenemos? En el mapa de cajas dice: con base en la información anterior realice lo siguiente. Bueno, para revisar la información anterior, sí, les recomiendo que revisen toda la guía de aprendizaje para la actividad de aprendizaje 2. Dice: elabore un mapa de cajas en el cual la idea central sean los ataques informáticos. Como es un mapa de cajas, ¿cierto? Van a tener unos niveles. En el primer nivel pues va a tener el nombre principal, ¿no? Mapa de cajas. En el segundo nivel escriba el nombre de los ataques informáticos que usted determine son los más comunes y que ponen en riesgo la información. Mínimo 5. En el tercer nivel pues hay que escribir los riesgos en los que se incurren por cada ataque informático. En el cuarto nivel sintetice las consecuencias de esos ataques a la red informática. Para lograr el éxito de la evidencia, pues consulte el material de formación, fundamentos básicos de los conceptos de ataques informáticos en las redes tecnológicas, que eran los dos documentos que estábamos referenciando hace ratos, que le dije que como punto de partida pues siempre hay que tratar de documentarse antes de realizar las actividades. ¿Listo? Por acá tenemos acerca de algo que dice: elabore un mapa de cajas. El mapa cognitivo de cajas se conforma de varios rectángulos, los cuales se asemejan a cajas. La idea de este mapa es organizar jerárquicamente, ¿cierto? Cuando dice jerárquicamente es como lo principal arriba, después,
jerárquicamente en recuadros, los conceptos principales, y de acuerdo pues a los que vamos desglosando los de menos importancia, o conceptos o definiciones, por ejemplo, en los siguientes niveles. Un caso más común, ¿cierto? De un mapa de cajas, pues es lo que tenemos acá: ataques informáticos. Pues comúnmente lo suelen enviar, lo encuentran en internet, entonces por lo menos traten de tener su propio estilo a la hora de hacer este mapa de cajas. Pero prácticamente pues esta es la actividad, ¿cierto? Ahí en el primer nivel es lo que encontramos en la parte superior: ataques informáticos. Después lo que nos decían los tipos, como mínimo 5, ¿no? Entonces ahí encontramos diferentes ataques informáticos, y esta es una de las dos actividades que se tienen programadas para esta semana. ¿Listo? Entonces pues ahí lo que toca que es, bueno, de pronto colocarle su propio estilo, como les dije. La otra actividad, ¿sí, no? Como siempre, las recomendaciones: el primer punto, leer, estudiar, contextualizarse en la temática, que en este caso pues son los fundamentos básicos de los conceptos de ataques informáticos. Ahí tiene el material. Diseñe un plegable en el que se estructure una política de seguridad informática con sus respectivas acciones de prevención y cada uno de los procesos a efectuar frente a los posibles ataques que pueda sufrir una empresa. Entonces, no sé si ustedes han notado, pero yo trato de leer tal cual para que se le dé la misma interpretación como está planteada en la guía de aprendizaje, ¿no? Entonces por eso lo trato de leer. Recuerde responder a la pregunta. Bueno, no solamente es el plegable, sino que hay que responder la pregunta formulada en la evidencia, reconocer los diferentes ataques informáticos que se efectúan en las redes de una empresa y que se encuentra pues prácticamente al inicio de la guía de aprendizaje. Desarrolla esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envíala al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Bueno, para los que se preguntan qué será un plegable, pues prácticamente un plegable es lo que comúnmente solemos conocer como un folleto. Y un folleto pues es un documento impreso en papel que tiene como objetivo divulgar o publicar cierta información. Es decir, que los folletos nos ayudan, o son herramientas que nos permiten enseñar y transmitir datos específicos. En este caso, ¿cuáles son los datos que queremos que se publiquen? Las políticas de seguridad, ¿cierto?, con respectivas acciones de prevención y cada uno de los procesos a efectuar frente a los posibles ataques que pueda sufrir una empresa. Un ejemplo claro de un folleto, ¿cierto?, es lo que se observa aquí. Comúnmente digamos que en las clínicas nos suelen suministrar estos folletos, en los bancos, y prácticamente es una hoja, ¿no?, que está en 3 quiebres, y por cada quiebre pues nosotros tenemos información. En este caso pues que es la seguridad informática, pero obviamente usted tiene que hacer eso con la política. Bueno, y esto pues debe tener por los dos lados de la hoja, ¿no? Recuerde que a la hora de hacer los quiebres pues debe tener información tanto por la parte superior y por la parte espaldar de la hoja, el mismo diseño, o sea, no es lo mismo, pero pues por acá parte de información y por detrás de la hoja complementarlo para que nos quede todo el folleto la información, pues como dice, totalmente toda la información en el folleto. ¿Listo? Entonces eso es prácticamente el folleto, o lo que nos dice acá, el plegable. ¿Listo? Para estas dos actividades, ¿qué enlaces deben? Entonces, en la plataforma principal ya sabemos que encontramos un enlace de evidencia en el menú de herramientas. En ese menú vamos a encontrar el de mapa de cajas, ¿cierto?, con la fecha de finalización, que es hasta el 16 a última hora, o el 17 a primera hora. ¿Listo? El 17 de septiembre, bueno, prácticamente es hasta el de 16 de septiembre, con la opción de que se pueden hacer entregas tardías después, no hay problema. Y el plegable, que es el enlace. Si van a enviar el mapa de cajas, pues utilizan este enlace. Si van a enviar el plegable, utilicen este enlace. No vayan a confundir, no vayan a enviar el plegable por acá y el mapa de cajas por acá, pues porque toca que hacerle la sugerencia cuando uno les califica, porque como les digo, a nosotros también nos hacen unas
revisiones y en la plataforma de estar tal cual como está estructurado las evidencias. Listo. Y pues acá, como habíamos dicho anteriormente, están las dos con entregas tardías, que era la de cuadro comparativo, y el protocolo donde deben de cerrar los procesos de seguridad. Para poder enviar una evidencia, pues digamos que sea el mapa de cajas, pues se les va a abrir algo así muy similar aquí, colocar un comentario acá. Aquí, por favor, como ustedes van a hacer un documento, adjuntar el documento, no vayan a pegar aquí donde dice escribir la evidencia aquí. Aquí es para algún comentario si quieren hacer o algo, o en la parte superior. ¿Listo? Pero no dejen, no a colocar, digamos, el mapa de cajas aquí, porque en este espacio se suele perder los formatos. Entonces puede ser que lo diseñen en Word plegable, y a la hora de considerar todo eso, pues se les desorganiza acá, ¿no? Entonces tengan en cuenta esos detallitos también. Y esto sería prácticamente las actividades a desarrollar para la semana 2. ¿Listo? De los presentes, no sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia. Bueno, todo es válido. El que quiera pues bueno, de las dos compañeras. Bueno, Kevin, sí, Kevin, te escucho, bien pueda. Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. Yo tenía una inquietud respecto a la segunda actividad realizada de la semana pasada. Qué pena. Ajá. Es de las políticas de seguridad o el cuadro comparativo. Exacto. O sea, no sé si podría... Es que yo mandé una evidencia, es que hace poco entré pues a cursos del SENA, entonces no he sabido manejar bien la plataforma. Uh-huh. Entonces, pues respecto al taller o a la actividad que mandé, quería saber si pues voy bien con el aprendizaje. Bueno, yo les dije hace ratos que les iba a publicar, yo creo que posiblemente mañana, el estado de calificaciones. El estado de calificaciones es prácticamente un cuadro muy similar a este, ¿cierto? En este, pues aquí ustedes deben identificar con el nombre de cada uno, ¿cierto? Buscar su nombre. Este cuadro pues obviamente no es el de ustedes. Entonces aquí Pepito Pérez. Es Pepito Pérez. Me aparece una A en esta actividad y otra A. Significa que está bien. Como están en A las dos actividades, el resultado está en A. Pero que acá Juan, por decir Juan, tiene bien el cuadro comparativo, tiene su A. Y acá en el protocolo donde se plantean los 10, tiene una D. Significa que envió la evidencia pero no cumple, porque en pronto ha subido un archivo que no es, o de pronto no hizo toda la actividad completa. Entonces hay que revisar cuando se tiene una D, por el mismo enlace donde subió la evidencia, ahí dice comentarios, ahí por lo general siempre yo suelo dejar un audio. En ese audio doy las indicaciones de que está bien y que está mal. ¿Listo? O por qué no cumple y por qué se le califica y cuánto es la calificación. Entonces, si es un documento que no tiene nada que ver, pues uno es, bueno, 10, 20, 30 puntos. Si es algo que se asemeja, pero estuvo medio, pues son 50, 60 puntos, pero obviamente no se le da los 70. Entonces, tener en cuenta esos. Y los que no tienen ni A ni D es porque no le enviado evidencia, entonces no aparecen tampoco en la lista, ¿no? Los que aparecen en esta lista, que se les va a publicar, como les digo, a más tardar mañana, es revisar ahí, Kevin. ¿Listo? Ahí sí te invito porque pues es muy complicado hacerlo personalizado. O sea, ahí les toca ir revisando. De todas maneras, en esa tabla o en ese estado de calificaciones es muy claro, ¿no? Simplemente buscan la línea, y con respecto a la línea van mirando en la columna superior cada actividad si tiene una A o tienen una D. Y si tienen una D, pues ya saben que tienen que tomar medidas o
escuchar el audio y mirar qué están fallando. ¿Listo, Kevin? Ok, profe, gracias. Vale, con mucho gusto, Kevin. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, pues no parece que no hay preguntas por el momento. Si las hay y si se generan, recuerden que tienen el espacio de foros de dudas y inquietudes. Ahí pueden plantearlo o escribirme al correo. También es válido. Hasta el momento, pues serían 4 actividades a desarrollar, de las cuales pues deben de entregar también 4 evidencias: el cuadro comparativo, los protocolos de seguridad. Lo otro es las dos que acabamos de recalcar ahora, ¿cierto? Que es el mapa de cajas y el plegable o el folleto. Y eso sería por el momento, ¿no? Solamente esas 4. Si son juiciosos, pues la verdad no son tan complicadas esas actividades. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Si Dios mediante, pues nos encontramos en la próxima sección para poder darle las indicaciones y mirar más temas concernientes a la próxima actividad de aprendizaje. Entonces, sí, Lina, por favor, coméntame antes de hacer la despedida que ya iba. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Con respecto ¿qué se llama? Al pegable, Ajá. lo que esto, ¿hay que hacerlo a mano o digamos se puede hacer de las dos formas? Sí, ahí son autónomos, ustedes pueden hacerlo a mano. Me gustaría de pronto que utilizar, hay muchas herramientas para hacerlo, incluso el mismo Word nos facilita para hacer el folleto, porque recuerde que un folleto más que texto es como la parte de impresión gráfica, ¿me entiende? Entonces agregarle una imagen que quede bien, tanto visual como el contenido que nos suministra, ¿no? Entonces ahí ya es como parte de la creatividad que nosotros le colocamos, pero pues creo que es una herramienta para hacer folletos, como digo, en Word les queda muy fácil porque pueden agregar las imágenes. Pero digamos, en el caso que ustedes quieran hacerlo así de mano, pues también es válido. O sea, todo es válido siempre y cuando cumpla con lo que se está solicitando. ¿Listo? Ok, gracias. Ok, Lina, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, de todas maneras, les doy gracias por haber estado pendiente de la actividad, por haber dispuesto este tiempo. Si es mediante, nos encontramos en la próxima sección. Que acaben de tener un feliz resto de tarde y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Feliz tarde. Gracias.